con la escatología. La escatología trata de los eventos por venir, los eventos futuros. Por eso aparece esa descripción en la Biblia de muchos eventos que han de ocurrir, muchos eventos que no entendemos, pero muchas cosas que sí realmente van a suceder, aunque no las entendamos. Esta mañana voy a hacer un alto en el estudio expositivo del libro de los Hechos para seguir abordando sobre este tema de la escatología. Quisiera antes invitarles a mirar un texto que, antes de entrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde vamos a tener allí algunas notas, quiero invitarles a que busquemos la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a partir de un punto que nos va a llevar a entender dónde estamos ubicados ahorita. En el capítulo 1 del libro a los Hebreos, o carta a los Hebreos, dice, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una línea de tiempo que nosotros como iglesia necesitamos entender para ubicarnos dónde estamos. El escritor a los Hebreos revela dos edades. La primera parte la llama en los tiempos en que los padres, en que los profetas hablaron a los padres. Esa primera parte es lo que corresponde a los tiempos antiguos, es decir, el tiempo en que se profetizó acerca de Cristo. Pero nótese el cambio que hay en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante que los postreros días no son los últimos días antes que Cristo venga. Los postreros días, si miramos bien el pasaje, ¿cuándo se establecen? Cuando el Hijo vino. La primera venida de Cristo estableció los postreros días. Cuando decía que hay dos edades, es porque la Biblia apunta a una edad llamada el presente siglo, o el siglo malo, y una edad futura que es el siglo venidero. Entonces la Biblia habla de dos tiempos o edades. La palabra siglo no se aplica literalmente como nosotros la entendemos, que son 100 años. La palabra siglo en la Escritura generalmente se aplica a una edad de tiempo que no sabemos. En el caso del presente siglo malo, que es un término que el apóstol Pablo usa en sus cartas, generalmente es Pablo quien habla del presente siglo malo. Jesús también habló en el Evangelio del siglo malo. Es el tiempo en el cual estamos. Es el tiempo del presente siglo malo en el cual estamos. Terminará ¿cuándo? Cuando Cristo venga otra vez. Amén. Pero hablando del presente siglo malo, ya no estamos en los tiempos antiguos. Ahora estamos en los postreros días, en los últimos días, para que lo entienda, del presente siglo malo. Es decir, estamos desde que el momento en que el Señor hace su aparición en la tierra, comenzó la cuenta regresiva de los últimos días que terminarán con el fin del siglo malo y comenzará un nuevo tiempo futuro.
que es el que la iglesia está esperando. Por ahora tenemos que ajustarnos, porque estamos en los postreros días del presente siglo malo. ¿Se ubicó? Allí estamos ahora, en los postreros días. ¿Cuándo terminará otra vez? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que alégrese por eso. Si esta mañana no tienes tu esperanza en el Señor, lo mejor que puedes hacer es abrir tu corazón hoy y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Dicho esto, volvamos, o mejor dicho, abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se le acercaron, tratando de llamar la atención del Señor. ¿Para qué? Para mostrarles la majestuosidad del templo, mostrarles esos edificios que constituían el templo de Jerusalén. Y ellos están atrayendo la atención del Señor. Señor, mira las bondades de este templo, del edificio. Aquí adoramos al Señor, aquí adoramos a Dios. Y viene Jesús. Yo siempre digo que esto fue un balde de agua para ellos. Respondiendo, él le dijo, versículo 2: ¿ven todo esto que está aquí? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Diga conmigo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo estaría en ese momento la actitud de los discípulos ante esa respuesta del Señor? Seguramente esperaba que el Señor lo alabara. ¡Wow! Sí, qué grandiosidad del templo, la reconstrucción que hizo Herodes, y comenzara a narrar la historia del templo, pero no fue así. Jesús dijo: allí no va a quedar nada. Cuando Salomón edifica el primer templo, eso fue una fiesta de muchos días, varios días. El pueblo estuvo celebrando la edificación del templo. Templo único. No se parecía mucho al templo que está hablando Jesús, porque es la segunda edición del templo, la reedificación. Y Salomón hizo un pacto ante Dios y le dijo: Señor, hemos edificado casa para ti, queremos que tú recibas gloria, honra, estés con nosotros, seas siempre nuestro Dios. Y Dios le responde y le dice: bueno, mientras ustedes estén conmigo, mientras ustedes no se aparten de mí, esta casa que ustedes han edificado para mí, allí estará mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si ustedes se apartan de mí, esta casa que ustedes han construido, la raeré, quitaré de mi presencia. Ellos aceptaron el pacto y dijeron: está bien. Comenzaron a pasar los siglos, los tiempos. Salomón, ¿cuántos creen que Salomón fue el rey más sabio que describe la Biblia? Sabio de entre los sabios. A veces la sabiduría es peligrosa. No que no sea buena, sino que es peligrosa. Porque cuando tú sabes que sabes algo, ya tú sabes. Amén. No eres ignorante.
Si fuésemos ignorantes, si dijéramos, bueno, no sabía, está bien, no sabías, pero tú sabes que sabes. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es importante entender que cuando estamos conscientes, somos entendidos sobre algo y no lo hacemos, Dios no nos tendrá por inocentes. Porque si sabías que tenías que hacerlo y no lo hiciste, es pecado. Ahí tenemos a Salomón, edifica el templo, tremenda construcción. La Biblia describe como majestuoso eso que él hace, el primer templo, adoración al Señor. Y Salomón comete un disparate. Yo no sé, hermanos, si es que con la edad uno se vuelve más sensible, más blando, más suave, más permisivo, no lo sé. Usted lo sabrá. Por eso dicen, oye, con los hijos te portas duro, con el hacha. Llegan los nietos y hacen contigo lo que les da la gana. Yo no sé si la edad nos vuelve así. Usted lo sabe. Dios bendiga a los que tienen tiempo. Y a los que están pensando en que lo van a tener. Pero ahí está Salomón. Lo agarran los años. Y no se conformó con una mujer. Comenzó a tener muchas mujeres. La Biblia describe que tuvo 1000 mujeres. ¡Qué bárbaro! El año tiene 365 días. ...700 concubinas y 300 esposas. ¡Qué bárbaro! Algunos piensan que el problema de Salomón fue las mujeres que lo atosigaban. Yo creo que el problema de Salomón fue la adicción al sexo. En mi opinión. Perdón el texto. Fíjense lo siguiente. La Biblia describe, no voy a leer tanto porque si no, no vamos a perder mucho tiempo, pero está en los libros de Reyes, si quieren revisar la historia. Y con el tiempo, por cierto, ¿quién era Salomón? El rey de Israel. ¿Y quién era Dios o es Dios? El Dios de Israel. Por tanto, él debía tener fidelidad al Dios de Israel porque él es el Dios, él es el rey de Israel, el representante de la nación. Con el tiempo comenzó la debacle, la apostasía, la negación de la fe. Hermano, no necesariamente tú niegas tu fe cuando tú dices que tú no crees ya en el Señor. Uno niega su fe cuando su fe está comprometida, pero uno no hace nada por defender su fe. Por ejemplo, ves a alguien que está hablando mal del Evangelio y usted que es cristiano, usted no dice nada, se queda callado. Eso es parte de la negación de tu fe, porque la Biblia nos llama ¿qué? A defender nuestra fe. Algunos son muy apasionados defendiendo cosas de este mundo. No los alabo. Usted tiene que ser apasionado en defender su fe. Es a lo que Dios nos ha enviado. Somos embajadores del Evangelio. Ojalá fuésemos apasionados así, como a veces nos volvemos apasionados para otras razones y cosas. Pero la Biblia llama al cristiano es a ser apasionado por su fe, defender la fe que ha sido dada a los santos, a su nombre. Con el tiempo llega una y le dice, mira, yo quiero que tú me edifiques un altar a mi Dios, un templo. ¿Y qué dice él? Hecho. Aprobado. Viene otra y le dice, oye, le edificaste un templo
a una de tus esposas, al Dios de ella, bueno, yo también quiero que me edifiques a mi Dios. ¿Y qué dice Salomón? Aprobado. Y así fue llenando a Israel de abominación. Increíble, increíble. ¿Cómo un hombre tan sabio se puede corromper? Porque dudo que Salomón se haya metido en uno de esos templos a adorar a ese Dios extraño, pero lo consintió, lo permitió, lo aceptó y entonces se volvió cómplice de la idolatría. A su nombre. La cosa sigue en resumen. Acordémonos lo que Dios le dijo. Si esta nación se aparta de mí y va en pos de otros dioses, esa casa que han edificado para mí, la destruiré. Y sucedió. Pasaron los siglos, 525 aproximadamente antes de Cristo, viene la debacle. Las hordas de Nabucodonosor, es un bonito nombre para ponerle, muchachos, entraron a Jerusalén, a Judea, y destruyeron la nación. Y ese templo maravilloso fue destruido. El pueblo de Israel va a cautiverio. Dios lo había dicho. Dios había levantado un profeta. Levantó un profeta llamado Isaías 100 años antes de la destrucción. Isaías había profetizado sobre eso si no se arrepentían. Luego viene otro profeta llamado Jeremías, más contemporáneo para el momento del contexto de la crisis de Judá. 20 años Jeremías profetizando: arrepiéntanse, 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 si no vendrá la debacle. Sumas 100 y 20, 100, ¿sabes a qué cuenta, no? 120 años. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. 120 años. Hermano, ¿cuán paciente ha sido Dios con nosotros? Contigo y conmigo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado oportunidades? Y algunas veces las has desechado. ¿Sí o no? Y vuelve al Señor y te da una nueva oportunidad. Y vas, cuando ves el problema encima, ¿qué haces? Vas a Dios. Señor, una oportunidad más. Y Dios dice, te la doy. Nos volvemos a levantar, se nos olvidó, hicimos un pacto con el Señor: si me levantas de aquí, te serviré. Se nos olvida cuando las cosas comienzan a funcionar mejor. Ya no necesito a Dios. Así sucedió con el pueblo de Dios. Y ha sucedido a través de la historia con Israel. Con pacientes Dios con nosotros. 120 años, mataron los profetas, los desecharon, los asesinaron, y Dios dijo, bueno, ya. Envió a este rey, destruyen la ciudad, destruyen el templo, y van 70 años de cautiverio a Babilonia, el pueblo que lo había conquistado. Y allí van, rumbo, encadenados, caminando. Muchos se fueron niños, y al irse pudieron ver la gloria del templo. Se fueron viendo la gloria del templo. No vieron la destrucción del templo, pero vieron la gloria del templo. Niños a cautiverio. Si tenían 10 años y pasaron 70 años en cautiverio, súmele 80 años.
Pone 5, menos edad. Se cumplieron los 70 años y regresan del cautiverio como Dios también lo había dicho. Se fueron niños viendo la gloria del templo, regresan como ahora, como ancianos. Y esperaban encontrar el templo. Esperaban volver con ansia, mirar la gloria del templo. Pero ¿qué se encuentran? Con ruinas. Es más, muchos cuando regresaron, el templo estaba siendo reconstruido, ciertamente. Ahí está Nehemías, ahí está Esdras, ahí está Zorobabel. Bueno, eso tiene otra historia, pero los que estaban metidos en el asunto. Edificando la ciudad, edificando el muro, edificando el templo a duras penas. Así que esos niños, presta atención, esos niños que salieron, regresaron como ancianos. Y cuando se encontraron con el templo, lloraban. Y los familiares se le acercaban y le decían: ¿estás contento, verdad, porque regresaste? No, estoy llorando. No estoy llorando de... Uno llora de gozo, ¿verdad? Algunas veces. Otras veces llora de ¿qué? De tristeza. Entonces pensaban que estaban llorando de gozo, estaban llorando de tristeza. Al mirar que como niños se fueron, vieron la gloria del templo, ahora regresan y no se parecen en nada. Lloraba de tristeza. Cuando ellos estaban en cautiverio en Babilonia, los soldados de Babilonia se le acercaban, instigándolos, maltratándolos, y les decían: cántenos las canciones que ustedes cantaban allá. Y ellos decían: ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo podemos cantar? Por eso, hermano, tú no puedes cantar cuando estás triste. Tú lo que tienes que hacer es orar. Amén. Si estás contento, alaba al Señor. Si estás triste, haz oración. ¿No es lo que dice Santiago? ¿Usted ha fabricado una risa que no tiene? Siempre me encuentro con una persona que conozco y yo le digo: ¿cómo está? En victoria. ¿Cómo está? En victoria. ¿Cómo está? En victoria. Bueno, tú estás en el cielo. La Biblia nos dice: llorar con los que lloren, rían con los que ríen. Para todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento. Es así la vida. Es así la vida. Yo compré una casa pequeña y oraba. Quiero una casa grande para mis hijos. Ahora están creciendo, tengo menos fuerza y digo: algún día quiero tener una casa pequeña. Así es la vida. Así es la vida, a su nombre. La vida va y usted se va adaptando a la vida. Amén. Ahí tenemos al Señor otra vez. Se reconstruye el templo a través de los años. Un rey, Herodes, Dios lo usa, se vuelve a reedificar el templo. Acuérdense que Salomón edificó el templo. A veces se habla de primer templo, segundo templo, tercer templo. No, es el mismo templo, solo que ha sido reedificado. Es el mismo templo. Herodes reconstruye, mejor dicho, reedifica, le da belleza y una cosa que nunca fue igual que la primera edición del templo. Nunca llegó a tener la gloria. Ese edificio que están tratando de mostrar los discípulos al Señor, que es el templo de Jerusalén, no tenía la misma majestuosidad de la primera edición. Bueno, nos encontramos aquí en este escenario. Estamos hablando de eventos futuros, ¿cierto? Y Jesús lanza ese balde de agua. No quedará piedra sobre
piedra. ¿Sucedió lo que el Señor dijo? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Años 70 después de Cristo, no antes, después de Cristo, el general Tito, sucesor al trono de Roma, entra con sus tropas. Hay una rebelión en Judá y la rebelión sucede por esto. Preste atención. Había que brindar adoración al Señor, ¿cierto? Se sacrificaban animales en el templo y se brindaba adoración al Señor. A los romanos les pareció que no era suficiente que los judíos brindaran solo adoración a su Dios, porque César, el emperador, era también un Dios para ellos. De hecho, la ley imperial decía que tenían los ciudadanos que brindarle adoración a César como Dios. Lo habían elevado a la divinidad, un Dios más dentro de los dioses del imperio. A su nombre. Y usted se encuentra en este escenario. Libro a los romanos, o libro a Roma, o libro a la iglesia de Roma. Y Pablo dice, capítulo 10, que la fe viene por él. Oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe no viene por una historia, la fe no viene por un testimonio, la fe no viene por algo que usted vio o soñó, como están haciendo muchos predicadores, predicando cuentos, predicando historia. Tienen que predicar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso muchos se convierten y a la semana se salen. ¿Por qué? Porque recibieron un evangelio sin fe. Y por eso duran poco. La parábola del sembrador, ¿recuerdan? El sembrador salió a sembrar y una parte cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron, la semilla. Y el Señor luego narra el significado espiritual de esa parábola y dice, bueno, el que está en el camino es el que oye la palabra de Dios, está escuchando el evangelio, pero viene el diablo, las aves, y quita la palabra que está en su corazón y no permanece. Poco tiempo. Por eso ese tipo de evangelio hay que tener cuidado, porque ese evangelio no está llevando a nadie a la fe, está llevando a la gente a la emoción. A su nombre. Otra parte cayó en pedregales y pasado el tiempo, no dura mucho, y el Señor da el significado de eso. Dice, bueno, estos son los que caen, la palabra cae en el corazón ciertamente, pero no tienen raíces en el evangelio. Y llegado el tiempo de las pruebas, ¿qué sucede? Se aparta. Hermano, si tú quieres permanecer en el evangelio, tienes que echar raíces en este libro. Amén. Si usted quiere resistir las pruebas, tienes que tener raíces de tu fe en este. ¿Cuánto dan gloria? Otra parte cayó entre espinos, dice el Señor. Y los discípulos dicen, ¿y qué significa eso? Bueno, presta atención. Estos son los que reciben la palabra, pero llegado el tiempo, el afán y la ansiedad los atrapan y ahogan la palabra en sus corazones. Nótese la diferencia. Los que caen en pedregales son los que cuando vienen las pruebas se apartan. Los que cayó entre espinos, sí, la palabra crece en el corazón, pero llegado el tiempo de crisis, la ansiedad y el afán ahogan la palabra. Son creyentes, pero no llevan fruto.
porque han permitido que el afán y la ansiedad esté ahogando lo que hay sembrado en sus corazones, la palabra de Dios. Pero alégrese, amén. No me mire así, alégrese, porque otra parte cayó en buena tierra. Diga, otra parte cayó en buena tierra. Yo soy esa buena tierra. Y daré fruto al 30, al 60 y al 100% hasta que Cristo venga. Dale un aplauso al Señor. Mire, no mira al hermano cuando el hermano esté dando fruto al 100%. Mírese usted. Amén. Es más, le voy a alentar con esto. El Señor habla de 30, 60 al 100%. Es decir, a cada uno Dios le otorgó la capacidad de dar cierta cantidad de fruto. Unos tendrán un ministerio local en una iglesia. Otros tendrán un ministerio más allá de su iglesia. Hablemos de un ministerio estatal. Otros tendrán un ministerio nacional. Y otros tendrán un ministerio internacional. Y otros tendrán un ministerio mundial. Alégrese donde Dios lo ha puesto y lo ha establecido. Yo, que conozco Amazonas, he ido a Puerto Ayacucho. La primera vez que fui con mi esposa, nos fuimos por los Pitiguaos, carretera tremenda de desafío. Usted lo que ve es montañas, de un lado y del otro. Hermano, me llamó la atención que en esa soledad hermosa, Venezuela es hermosa. ¿Cuánto dicen amén? Y dos cosas que me impresionaron. Una catarata en medio de esa soledad, que no es el Santo Ángel, por cierto. En medio de esa soledad, una montaña. Y tuve que trocarme los ojos. Y mi esposa yo le decía, ¿estamos viendo en realidad eso? Sí, es una catarata. Le tomé una foto, no sé dónde la dejé. ¡Wow! ¡Qué hermosura, Señor! Las bondades que le ha dado a nuestro país. Claro, mire, a Dios se le pasó la mano con Venezuela. Amén. Comenzamos a escuchar unos cánticos en esa soledad inmensa. Unos cánticos. Uy, pero son cánticos. Hermano, yo manejando, tiro la vista al lado izquierdo, a la medida que me fue acercando, y veo en la cima un terrenito, que es vamos a decir una llanada, una montañita. ¡Wow! Una mata, un árbol frondoso, y allí estaba una iglesia del Señor en esa soledad. ¿No cree usted que el Señor va a dar recompensa a esos hermanos? ¿No cree usted que Dios va a bendecir la vida de ese pastor que fielmente desconocido, nadie sabe dónde está? A lo mejor su familia está allí haciendo la obra del Señor. Claro que sí, claro que sí. Volviendo otra vez. No crean que estoy divariando. Cuidado, mi esposa me dice, ay, que te fuiste por aquí, por allá. No, no estoy divariando. Estoy armando los elementos de la historia. Allí tenemos el templo de Jerusalén. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Año 70, Tito entra y aquello es la debacle. Un elemento para recordar, para que no se lo olvide. A lo mejor lo he dicho varias veces, sé que lo he dicho, pero para que no se te olvide. Presten atención los amigos, para que entiendan la historia. Ubícate en la película de Mel Gibson. Está Jesús al frente, todo masacrado, ¿sí? Con una corona de espinas
De hecho, Él es rey. Jesús es rey y reina. Pero por burla, los soldados romanos teñieron una corona de espinas. No se dieron cuenta que se burlaba de un rey, del verdadero rey de reyes. Tendrán su recompensa esos que hicieron eso, si acaso ya no la tengan. Con un manto que también le cubría, ¿recuerdan? Su espalda ensangrentada. ¿Te imaginas ese escenario? Manto ensangrentado sobre su espalda, pegándosele a sus heridas. Y por odiosidad también le dieron un palo, manera de báculo de autoridad de un rey. Ahí tienes a Jesús. Ahí está la multitud, no ustedes. Pilatos, en ese tiempo, dice: bueno, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? A este, su rey no es nuestro rey. Y toda la multitud. ¿A quién suelto, pues? Suéltanos a Barrabás, un asesino convicto, confeso, por el inocente de todos los inocentes. Barrabás. ¿Y qué vamos a hacer con este? Como que hemos salido. Crucifícalo. Oye, a su rey sí, crucifíquenlo. A su rey sí, porque no es nuestro rey. Pidió agua, se lavó las manos. Allá ustedes, la sangre de este justo sea sobre ustedes. ¿Qué gritó la multitud? No solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Tenga cuidado con lo que tú dices. Ten cuidado con lo que tú dices. No es que haya poder en la palabra, como algunos dicen, porque el hombre no tiene poder creativo. El único que tiene poder creativo se llama Dios. Olvídese de ese cuento de evangelio de prosperidad que usted puede decretar y lo que usted diga se cumplirá. Yo fuera millonario. A su nombre. Claro. El único que tiene poder creativo se llama Dios. Usted puede decretar. Allá usted. Eso no significa que usted tiene poder, ¿me explico?, de crear por lo que usted dice. Volviendo a esto, no tuvieron poder para crear, pero sí lanzaron una maldición. Maldecir significa hablar mal de alguien, ¿sí o no? Cuando usted habla mal de alguien, no es porque usted esté hablando mal, está maldiciendo a esa persona. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es para que entienda la relación, porque en el año 70 después de Cristo, Tito entra, el futuro emperador, y arrasa la ciudad. Josefo, uno de los historiadores judíos, dice que la sangre corría literalmente por las calles de Jerusalén. Cristo muere en el año 33, aunque no estamos convencidos, en realidad creo que murió en el año 30 de su edad. No se molesten en entenderlo. Pero si le suma 40 años más, que es una generación, los datos son evidentes. 30 más 40 años, la generación de los hijos que venían. Y sucede la debacle. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ten cuidado con lo que tú dices de tus hijos, porque aunque no puedas decretar y cumplirse la realidad de lo que tú dices, tú sí puedes maldecir a tus hijos
con lo que tú digas de tus hijos, porque le creas un sentimiento que lo puede llevar a la destrucción moral, a la destrucción mental y a la destrucción emocional. En ese sentido, sí. Así que nos toca que a nosotros bendecir a nuestros hijos y ponerlos delante del Señor. Señor, ten misericordia de los míos, ayúdame, fortalécelos, ayúdalos, bendícelos, que te sirvan a ti. Mira, hermano, le voy a decir algo a los abuelos. Ya yo entré en esa dimensión, en el club privilegiado de los abuelos, gloria a Dios. Ore por sus nietos. Preste atención, abuelo. Ora por tus nietos que no han llegado, para que tus nietos sean una generación de honra al Señor. No espere que llegue, no espere que sea tarde, no espere que usted lo vea dando brinquitos y salticos en cosas raras. Es desde que antes lleguen a este mundo, tu deber como padre y como abuelo es orar porque ese vientre salga de allí alguien que honre al Señor, que sea de bendición para esta nación y, si es posible, bendición para las naciones. A su nombre. Volvemos a la historia del Señor. No quedará piedra sobre piedra. Pasaron los 70 años y el desastre fue mayor. Ya lo dije. Vaya conmigo en ese capítulo 24. Versículo 11. No voy a lo que está atrás de la guerra y todo lo demás. Me interesa ir al verso 11. Y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos viviendo, dije hace rato, los postreros días. Que no es que están días a la venida del Señor. Empezó desde el momento que Cristo viene, a la primera vez. Así que los postreros días ya tienen más de 2000 años con nosotros. En los postreros días se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos. Es lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Profetas levantándose para engañar a la gente, porque todo se va a preparar para lo que hablamos esta mañana, la apostasía. Cuando esa gente se sienta engañada, como están siendo engañados hoy muchos, dirán: el Evangelio no sirve. Es una gran mentira. ¿Culpables quiénes? Los falsos profetas. Engañarán a muchos. Lo más terrible es eso, ¿no? Sentirse decepcionado de la fe. Y dirá: el Evangelio no sirve. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. Hermano, la maldad va a ir en aumento. ¿Entiendan? Jesús lo profetizó. No lo estoy diciendo yo. No me crean a mí. Crean lo que el Señor dijo. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué pasa cuando la maldad se multiplica? El amor se enfría. El amor se enfriará. Tú no amas a tus hijos, no esperes que tus hijos te amen. Tú no amas a tu pareja, no esperes que tu pareja te ame. Tú no amas a la iglesia, ¿cómo esperas que la iglesia te ame? Tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a los tuyos, tienes que amar a tu país, tienes que amar lo que tú haces, tienes que amar la palabra, tienes que amar venir al culto, tienes que amar que Dios te da oportunidades de servirle. Si no, el amor se enfría. La relación es a la inversa. Si el amor se levanta, ¿qué sucede con la maldad? Se apaga. Y si la maldad se levanta, ¿qué sucede con el amor? Se enfría. Eso es así. Relación de principio.
O es una cosa o es otra cosa. No como dicen los mexicanos. Una cosa es una cosa. Los mexicanos dicen una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero no puede ser las dos cosas. Por eso la iglesia, en medio de ese escenario de maldad, la iglesia, ¿a qué es llamada? ¿Quién me lo dice? Vea el verso 12, por favor. En medio de ese escenario de maldad, ¿a qué es llamada la iglesia? A amar, a no dejar que el amor se enfríe en nosotros, amar a nuestros hermanos, a saber de nuestros hermanos, a sentir el dolor de nuestros hermanos, a mirar por nuestros hermanos. No es tarea solo del pastor, cuidado, es tarea de todos en la iglesia, de todos, porque 1, 2, 3 hombres no hacen montaña. Es tarea de todos. Sentir el dolor de tu hermano, saber de tu hermano, acompañar a tu hermano, mirar en estos tiempos unos por los otros, para, como un antídoto, no permitir que el amor se enfríe en la vida del pueblo de Dios. A su nombre. No permitir que el amor se enfríe en la vida de la iglesia. Si el amor se enfría en la vida de la iglesia, el pecado hace su aparición con mayor efecto. La falta de fe, ¿cómo lo llamaríamos? No me importa. No es que estoy diciendo que no me importa. No me importa el que dirá, no me importa que... ¿Qué me importa el hermano? Entonces la maldad ha entrado en nuestro corazón. ¿O usted cree que eso es para el mundo solamente? Para la iglesia. ¿No te importa lo que está pasando con tu hermano? ¿No importa lo que sufre tu hermano? Allá tu hermano que se defienda como pueda. La maldad ha entrado en tu corazón. La intolerancia viene así. Cuando ya no me importa lo que tú piensas, me importa lo que yo pienso. La intolerancia viene así. Cuando ya no me importas tu sufrimiento, defiéndete como pueda, me importa mi sufrimiento. Cuando ya no me importa tu prestigio como hermano, lo que digan de ti, me interesa lo que digan de mí. La maldad ha entrado en mi corazón. ¿Qué me importa estar en una iglesia, ir al domingo? Discúlpenme, no es con ustedes, pero no tengo nada que ver con la iglesia. ¿Es así como Dios quiere que sus hijos actúen? Yo voy a esa iglesia, pero es porque mi mamá, mi papá, mi hermano, qué sé yo, pero a mí no me importa. Bueno, quiero decirte, hermano, cuidado con eso, porque la maldad pudiera estar atrapando tu corazón. La consecuencia es que el amor cristiano se enfriará en tu corazón. No importa lo que el hermano le diga. Pues vamos a orar por él, pero ni oramos por él. ¿Es así? Sigo, no lo quiero dejar ahí con ese helado que se está derritiendo. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El fin de qué? Porque dice el que persevere hasta el fin. Para empezar, se habla de perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Ser constante. Ser constante. Tener bien puestas las botas de la fe y estar cimentado en lo que creemos, pero no solo en lo que creemos, ser constante en lo que creo y mantenerme en lo que creo. Era el emperador, ay Dios mío, de Roma. Y la ley imperial era, tienes que adorar a César, porque es un ser divino, o semidivino. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que si creyeres si confesares con tu boca
y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Qué fácil. Ahora viene lo difícil. Estás en un mercado, no sé, por allí, un mercado, y vienes a comprar al mercado. Levanta el estandarte. ¿Cuál es la imagen que hay en el estandarte? El César. Bien, están observando. Y luego dan una orden. Y a esa orden, todos tienen que levantar las manos y decir, presta atención, César es el Señor. El curios en el griego es Señor. César es el Señor. Pero te estoy mirando a ti que eres evangélico, cristiano. Venga. No vi que levantaste las manos. Estás ahí. Vamos a tocar tambor. Vamos a levantar el estandarte. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarte? No vendría el chapulín colorado. Tú tenías que tomar una decisión como cristiano. Tocar un tambor, levantar un estandarte, lo menos que se espera de ti, de los soldados que esperan de ti, es que tú tienes que levantar las manos y decir, César es el Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios. Y aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre el día que yo venga. Los pensamientos comienzan en tu mente a dar vuelta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El temor te dice, levanta la mano, sálvate. Pero tu corazón, que has creído en el Señor, ¿qué te dice? ¿Ustedes son evangélicos, hermano? Amén. ¿Amén? ¿Han creído en el Señor? Amén. ¿Seguro? Levante su mano ahí para ver. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Si no has creído en el Señor, hoy es el día de salvación para ti. Amén. Si en verdad esa fe no está arraigada, profunda, presta atención. Tú eras uno de aquellos que iba a levantar las manos y decir, César es mi Señor. Te salvaste. Pero si tu corazón está arraigado en Cristo, tú ibas a levantar las manos, gloria a su nombre, y decir en voz alta, César no es el Señor. Cristo, y solo Cristo es mi Señor. Pero ya sabes lo que te venía. ¿Lo estás entendiendo? El tiempo avanza, ya estoy terminando. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los días postreros avanzan, tendrán su final. Yo espero que muchos de nosotros no estemos allí por el bien de nosotros. Pero ¿qué tal si Cristo está pronto a venir por su iglesia? No se quede, asegúrese de irse con el Señor. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar.